Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar a Suecia, vamos a tener que hablar bien fuerte para que nos conversemos. Vamos a conversar sobre un tema de que, a ver, yo les voy a contar, la Asociación de Investigadores Chilenos en Suecia, AICHIS, se fundó en el 2022, logrando su oficialización en noviembre de ese mismo año, emergiendo como una especie de colaboración y diálogo científico entre Chile y Suecia. ¿Por qué el Instituto Karolinska es una de las principales universidades médicas del mundo y responsable de la mayor parte de todas las investigaciones médicas académicas que se llevan a cabo en Suecia? Hay muchos científicos chilenos que estudian o trabajan en Suecia. Vamos a conversar con Gustavo Monasterio, doctor en inmunología, investigador postdoctoral en inmunología gastrointestinal del Departamento de Medicina en Solna y en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Es cofundador y vicepresidente de AICHIS, gestor y coordinador de Explora Nobel. Usted se va a acordar por qué hablamos de coordinadora Explora Nobel. ¿Cómo estás tú, Gustavo? Un gusto de que nos hayas recibido. Buen día. Hola Miriam, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Aquí es buenas noches, estamos ya bastante oscuros, estamos con 5 horas creo de diferencia, pero feliz, muchas gracias por la invitación. Me ha tocado ya conversar un poquitito acerca de este proyecto que pasó hace un par de semanas, de hecho una semana nomás, así que feliz de poder ahora también compartir un poquito más de nuestra experiencia de acá, de la comunidad, de la diáspora de investigadores chilenos en Suecia. Oye, pero a ver, nosotros, para que tú sepas, nosotros entrevistamos a los chicos antes de irse, ¿no? Antes de irse a Suecia al tema de Ujú. el recibimiento del el Nobel y tuvieron una gran experiencia, tengo entendido. Me gustaría también conversarla contigo después. Pero antes que todo eso, cuéntame un poquito qué haces tú, desde cuándo te fuiste a Suecia. Bueno, yo llevo acá ya son 5 años. Yo partí me vine por primera vez a Suecia el año 2018. Yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad de Chile y me vine a hacer una pasantía acá por 10 meses en el contexto de mi último año de doctorado. Yo trabajaba en ese entonces en inmunología oral, principalmente en enfermedades inflamatorias orales, por ejemplo la periodontitis, que es esta enfermedad que afecta las encías, ¿cierto? Y que se pierden los dientes. Pero desde ahí que yo trabajaba mucho y participaba en congresos de inmunología y fue como conocí a un chileno que de hecho está ya radicado acá por muchos años, que se llama Eduardo Villablanca. Él apareció en los medios las últimas semanas por un artículo que sacamos donde trabajamos en una molécula que ayuda a regenerar el intestino y que previene la aparición de tumores. Sí, me encantaría conversar contigo sobre esto después, sobre él también, sobre Eduardo Villablanca, leí el artículo y acá, bueno, ha sido de gran resonancia, ¿no? Y tengo Sí. entendido que no solamente acá, a nivel general, es un tema mundial. Cuéntame un poquito, ¿cuántos investigadores chilenos hay allá? ¿Hay mucho, mucho? Pues, ¿cómo se juntaron? ¿Cómo fue esta cosa de gestión de la asociación? Bueno, cuando yo me vine la primera vez, en realidad no tuve mucha conexión con la comunidad de chilenos, de investigadores chilenos acá, porque yo venía como un estudiante de doctorado, vine a hacer mi pasantía, y ahí fue cuando Eduardo, durante esa pasantía, él me ofrece la posibilidad de venir a hacer un postdoctorado. Y el postdoctorado es un trabajo, digamos, es un poco lo que hacemos los investigadores cuando nosotros terminamos nuestro grado doctoral, tenemos la posibilidad de establecernos como un investigador independiente o, que es lo que se hace ahora, yo diría el 90% de los investigadores, nos vamos a trabajar con un investigador que ya está establecido, así digamos como que nos vamos a la cocina de un chef famoso para poder seguir aprendiendo y seguir formándonos y eso es lo que se le llama el grado, no es un grado, de hecho es un trabajo que es el postdoctorado. Y así fue como yo llegué el año 2020 terminé en plena pandemia. Me vine ya a hacer el postdoctorado acá al laboratorio de Eduardo nuevamente. Y así fue como de a poco fuimos conociendo un poco más. Yo ahí ya venía un poco con, digamos, más estabilidad laboral. Tenía por un trabajo que igual nunca hay mucha estabilidad en la ciencia, pero eran al menos 2 años en los cuales iba a estar trabajando. Y así fue como coincidimos en una ocasión en una de las votaciones que nosotros teníamos acá.
Coincidimos yo fui, me recuerdo, anecdótico esto, pero yo fui a la votación y el que estaba de vocal de mesa era otro investigador que también es chileno y que trabaja acá él trabajaba en ese entonces en la Universidad de Estocolmo y en el Instituto Karolinska. Él también es investigador postdoctoral, él se llama Eduardo Sagredo. Y él básicamente me habló, me comentó de que él estaba trabajando hace un tiempo acá y fue como empezamos a ponernos un poco más en contacto. Después interactuamos un par de veces por Twitter, estábamos en ese entonces planeando poder proponer un curso. Esa fue la primera idea que tuvimos, hagamos un curso en el contexto de un programa que se llama Access, que es de colaboración Chile-Suecia. Y así fue como de repente en esas conversaciones, en el laboratorio de Eduardo tenemos más chilenos, también en ese entonces estaba Rodrigo Morales, que es otro chileno que también estaba haciendo postdoc, y ahí fue como nosotros empezamos a discutir, oye, pero quizás podríamos no solo hacer un curso, sino que hacer algo un poquitito más avanzado. Y así fue como Rodrigo, Eduardo Sagredo y yo invitamos a un par de investigadoras más también que conocíamos y nació la idea de formar una asociación. Y esto fue inspirado también porque tenemos un muy buen amigo que es español y ellos tienen una asociación de científicos españoles en Suecia que ya tiene más de 10 años. Y nosotros vimos que ellos tenían esta asociación y dijimos, oye, quizás podríamos hacer algo similar y juntar a todos los investigadores que estemos acá para, principalmente con el objetivo de mantener nuestro vínculo con Chile, que es una de las cosas que igual uno nunca deja de estar conectado, a pesar de que trabajamos en instituciones que son totalmente independientes de Chile. Teníamos el interés de cómo podemos contribuir con Chile y teníamos ideas como, por ejemplo, enviar instrumental avanzado, que muchas veces acá se da de baja y todavía funciona muy bien. Teníamos esa idea de cómo podemos enviarlo a Chile, sabíamos que habían algunas barreras porque hay cosas, digamos, técnicas que hay que pasar ahí. Entonces dijimos, quizás si armamos una asociación, podemos hacer que estas cosas se hagan un poco más fáciles. Y cuento corto, ahí tuvimos la oportunidad de conocer al nuevo embajador que en ese entonces estaba recién llegando y eso fue en la siguiente votación que nos tocó ir. Esto fue en el contexto, si mal no recuerdo, era cuando estábamos votando el plebiscito por la Constitución. Y había llegado recién Tucapel Jiménez, que era el nuevo embajador. Mm. Y ahí en uno de esos, él estaba recién presentando, saludando a la gente, y yo me acerqué a hablar, primero hablé con su esposa, después hablé con él, y le dije básicamente, ¿sabe qué? Tenemos esta idea de hacer una asociación, y él nos dijo, juntémonos. Y así fue como empezó. Y así de luego tuvimos que hacer todo el papeleo acá, ahí empezamos a juntar un poquitito más de gente y ya nos formalizamos como una organización no gubernamental sin fines de lucro a principios del 2023. Tuvimos que formar una directiva donde yo fui el presidente en esa primera directiva que conformamos. Teníamos a otros dos miembros que ahora una de ellas se volvió a Chile, otra aún está acá en Suecia, a Carolina y a Macarena. Y después empezamos a gestionar distintas ideas, teníamos algunos proyectos en mente y así fue como de a poco fuimos armando lo primero, tratar de saber cuántos chilenos éramos. Entonces hicimos una asamblea inaugural, invitamos cerca de 30 chilenos y así fue como empezó. De ahí que estamos hasta ahora funcionando ya, llevamos 2 años de funcionamiento como asociación, digamos, oficial. Oye, qué bien. Cuéntame, a ver, ¿por qué Suecia? Yo sé que el Karolinska tiene una reputación increíble. ¿Por qué Suecia? ¿Por qué irse para allá? ¿Por qué no acá? ¿Cuáles son las condiciones ahora? Obviamente, yo sé todo que me vas a decir, no sé, los avances, todo, ¿no? La posibilidad internacional, además, porque no solamente son ustedes, sino que, como dices tú, hay una asociación española, seguramente hay científicos de todas partes del mundo en los que cada uno aporta lo suyo, etcétera. Pero cuéntame, ¿por qué Suecia? Bueno, personalmente, mi experiencia no fue como que yo la pensé mucho. O sea, si yo hago una retrospectiva, no es como que yo haya tenido Suecia dentro del radar, nunca ni siquiera, honestamente, antes de venirme para acá, yo ni siquiera sabía muy bien lo que era el Instituto Karolinska. Después me enteré que era la institución que entrega los premios Nobel, que es el mejor hospital de Europa, que es uno de los 10 mejores hospitales del mundo, de hecho. Pero eso, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo no tenía idea. Pero fue una coincidencia, yo diría, porque como yo conocía a Eduardo Villablanca, el profesor con el que yo vine en primera instancia, él estaba presentando en un congreso de inmunología en Chile. Él fue invitado como, digamos, el invitado, el que se llama el keynote speaker, que es como el invitado como de, digamos, más importante de esa conferencia, en la conferencia de la Asociación Chilena de Inmunología, SOCHIN, del 2017.
Y él era el último speaker, digamos, el que daba la presentación final. Y me gustó mucho lo que él hacía, porque él trabajaba en inmunología intestinal, en enfermedades inflamatorias intestinales y cáncer colorectal. Y yo desde ahí que yo tenía como mucho interés en tratar de vincular qué es lo que pasa con las enfermedades de la cavidad oral con lo que pasa en el intestino, que sigue siendo mi línea de investigación actual. Y me acerqué a él, hablé con él. Y él me dijo, bueno, conversemos, a él le gustó mi idea, le gustó la pregunta de investigación que yo tenía y así fue como surgió la posibilidad. Después yo me enteré dónde estaba Suecia, que él trabajaba en el Karolinska, después hubo amigos que me decían, oye, te va a ir a morir de frío allá, oscuro, pero yo ya estaba en el fondo embarcado. ¿Y por qué en el fondo hacer esta pasada en el extranjero? Bueno, yo creo que en Chile es evidente que los recursos que nosotros destinamos a ciencia son muy limitados, o sea, no tenemos un ecosistema científico que nos permita crecer mucho, entonces es, digamos, yo diría que se vuelve una necesidad para todos, incluso aquellos que nos formamos en Chile, se vuelve una necesidad poder hacer una pasada, al menos por el extranjero, que era mi idea original, yo solamente quería venir por una pasantía y después volver. Pero se dio la posibilidad de que me ofrecieron después volver para acá y ya quedarme acá por largo tiempo. Yo ahora recientemente me adjudiqué un fondo que me va a permitir empezar mi propio laboratorio acá en el Karolinska. Voy a empezar como profesor en septiembre, empiezo como profesor asistente del Instituto Karolinska. Eso significa que ya me voy a quedar por un largo tiempo, pero las cosas se van dando, ¿no? Yo creo que nunca planifiqué nada de lo que está pasando, fueron solamente distintas cosas que se fueron dando. Oye, y qué bien, te felicito. Cuéntame, Gracias. me imagino que la posibilidad de hacer algún tipo de investigación acá en Chile es bastante limitada. Como dices tú, los recursos son muy pocos, a lo mejor la preparación tampoco es la misma, etcétera. Pero se podría llegar a tener mismo tipo de preparación, el mismo tipo de investigación acá en Chile, porque hay cosas que se han ido haciendo, pero siempre estamos como muy limitados, ¿no? Sí, yo ahí quiero mencionar de que coincido en la falta de recursos. Creo que efectivamente los recursos no son muchos, pero la formación en Chile es muy buena. O sea, eso yo incluso ahora yo tengo la mayoría de los estudiantes que yo recibo acá son europeos. Ahora incluso estoy con un estudiante que viene de Princeton, de Estados Unidos. Son todos muy buenos, pero la calidad de los estudiantes de Chile, yo también he tenido estudiantes de Chile acá, sigue siendo muy buena. Y estudiantes latinoamericanos en general, me ha tocado tener estudiantes de Brasil, de Argentina hasta ahora y sigue siendo muy buena. Eso dice también muy bien de la formación que nosotros tenemos en Chile. Entonces no creo que sea un problema de formación, no creo que la formación que nosotros tengamos científica sea defectuosa. Incluso en algunos aspectos yo tendería a decir que es hasta mejor que el grado de formación que vienen algunos estudiantes que yo recibo acá, digamos, dentro de Europa, sobre todo por el factor de la limitante, digamos, económica, porque a veces nosotros en Chile, cuando tenemos tantas limitaciones económicas, tenemos que ponernos mucho más creativos para poder hacer ciencia, y eso implica también un trabajo que es fundamental en la ciencia, que es el proceso creativo. Y el proceso creativo y del tratar de responder preguntas con los recursos que tenemos disponibles y tratar de un poco de arreglárselas, ¿cierto? Como esa suerte de maestro chasquilla que nosotros tenemos en Chile, es una muy buena formación, porque al final del día, cuando uno viene para acá y se da cuenta que hay muchísimos recursos, también pasa de que mucha de la gente que se ha formado en estas, digamos, estructuras que son con muchos recursos, una vez que las cosas fallan, y que eso pasa el 90% del tiempo en la ciencia, cuando las cosas no se dan como uno espera, cuando los resultados no eran lo que uno esperaba, lo que uno creía, el grado de frustración que nosotros, al menos dado la formación que tenemos, que nosotros enfrentamos, a veces lo podemos manejar mejor, porque estamos acostumbrados a la frustración de que los reactivos demoren mucho en llegar, de que no hayan todas las tecnologías que necesitamos. Entonces yo diría que la combinación de una formación en contextos como los que nosotros tenemos en Chile, con los recursos que hay acá, es lo que también hace que muchas veces a los chilenos que nos vamos al extranjero nos vaya relativamente bien, porque venimos con una formación que es un poco más, digamos, lista para la batalla. Y acá llegamos a instituciones como esta donde los recursos llueven y hay tecnologías de punta, acá hay tecnologías que ni siquiera todavía llegan quizás a Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que es una muy buena combinación. Entonces, para mí la formación en Chile sigue siendo muy buena. El único problema que yo diría que tenemos es que no tenemos aún acceso a
tecnologías y a recursos que nos permitan que ese conocimiento, que esa formación que es muy buena, se pueda aprovechar en el país. Porque además hay pocas tasas de retención, hay pocos recursos que se destinan a las universidades para abrir nuevas plazas, los recursos que se destinan a ciencias siguen siendo muy bajos. Chile destina cerca de un 0,36% del PIB a ciencia, mientras que países como Suecia están cercanos al 2%, 3%. Entonces, eso ya habla del interés que tienen las distintas sociedades. Y no solo eso, sino que además acá en Suecia hay algo muy interesante que en Chile yo diría que es una de las grandes deudas que nosotros tenemos como sociedad, y es que no solo todos los recursos vienen del Estado, no todos los recursos vienen de fondos públicos, sino que hay mucho privado involucrado acá. Acá los fondos más grandes de investigación no son los que vienen del gobierno, son los que vienen de familias, digamos, de millonarios que tienen muchas fundaciones que entregan mucho dinero a la ciencia. Digamos que acá hay suertes como de Teletón, así como nosotros hacemos la Teletón para poder, ¿cierto?, ayudar a todos los niños que tienen ciertas necesidades especiales. Acá en Suecia existe eso, pero no solo para ayudar, por ejemplo, en terapia, sino que existe para ciencia. Yo, por ejemplo, mi sueldo actual es financiado por la Sociedad Sueca del Cáncer, que se le conoce como Cancerfonden, o el Fondo para el Cáncer, que es una suerte de teletón que hacen en Suecia, donde incluso uno puede ir a los supermercados durante 1 o 2 meses y los productos vienen con el sello y todo, y esos son fondos que se juntan para financiar investigación en cáncer. Entonces hay una, digamos, una cultura científica en esta sociedad en que en todos en su conjunto, la sociedad civil comprando productos que van al Cancer Fonden, las familias de millonarios con fundaciones que ponen muchos recursos en ciencia, y además el gobierno obviamente con cierto porcentaje del PIB. Entonces, si nosotros pusiéramos un poquitito más de ese esfuerzo, sobre todo los grupos económicos que tienen más dinero en Chile, si ellos quizás destinaran también un poco de recursos a la ciencia y a la tecnología y a la innovación, yo creo que en Chile tenemos el material más importante, que son los cerebros, están ahí. Tenemos buena formación, las universidades forman buenos científicos. Lo que nos faltan son los recursos para que eso se pueda aprovechar. O sea, si a mí me llegaran el día de mañana y me dijeran, oye, se está abriendo un centro de investigación que está, cierto, multidisciplinario, con recursos de distinto origen, y hay posiciones en las cuales yo pueda volver, yo feliz volvería a contribuir a Chile. El tema es que si yo en estos momentos me moviese de mi posición acá, básicamente, y eso lo conozco por experiencias personales, muchas veces los investigadores que vuelven a Chile ni siquiera tienen espacio para poder establecerse. Muchos de ellos terminan ni siquiera trabajando en ciencia porque no hay suficientes recursos para que nos volvamos a instalar a Chile. Entonces hay una falla en la lógica del financiamiento de la ciencia en Chile que todavía nos queda mucho por discutir. Oye, sí, bueno, obviamente tienes toda la razón en eso, ¿no? No sabemos retener los talentos, a lo mejor, acá en Chile, ¿no? Por otro lado, a lo mejor no hay el incentivo necesario para que los empresarios, como dices tú, puedan meter unas luquitas en investigación, en innovación, a pesar de que eso ha ido lentamente variando. Pero me gustaría preguntarte algo que tú dijiste a la pasada, al principio, que fue uno de los objetivos, por qué se unieron en esta asociación, y es el tema justamente de la tecnología. Tú hablabas ¿Mm? de que ustedes dan de baja algún tipo de instrumental que a lo mejor allá ya está pasado de moda, digamos, pero que para acá a nosotros nos serviría muchísimo. ¿Eso lo han logrado al final hacer este match, esta unión con instituciones en Chile? ¿Con los Bueno, ministerios, no sé? nosotros, por ejemplo, dentro de los hitos que hemos tenido como asociación, nosotros firmamos un acuerdo de colaboración con la Universidad de la Frontera, recientemente, de hecho ahora ocurrió en octubre, con programas de doctorado específicos, pero además tuvimos un marco de colaboración general con la universidad digamos, en toda la institución. Recientemente, ahora de hecho, la semana pasada firmamos también un marco de entendimiento con la Academia Chilena de Ciencias. Hemos intentado también tomar contacto con distintas otras universidades. No hemos recibido tampoco tan buena, digamos, recepción, porque muchas veces las universidades, no sé, me imagino, las universidades más grandes tienen ya muchos marcos de colaboración con otras instituciones, me imagino yo, porque hemos tratado de tomar contacto con universidades, digamos, más grandes o más conocidas, y no hemos tenido tampoco tanto interés a la fecha. Pero, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con la Universidad de la Frontera y el acuerdo que firmamos ahora con la Academia Chilena de Ciencias es bastante amplio. Y podría involucrar, por ejemplo, proyectos como este que te menciono, que es
para poder tratar de enviar material o equipamiento, pero principalmente se trata también de los recursos humanos. O sea, poder también ayudar a generar programas de colaboración que permitan, por ejemplo, traer estudiantes. O sea, yo feliz que ahora cuando empiece mi laboratorio, yo voy a estar muy feliz de recibir estudiantes chilenos acá. El tema siempre, el tope es los recursos. Entonces, ahí donde si logramos conseguir recursos, ya sea de privado o público, para poder generar este proceso de intercambio, yo creo que vamos a estar felices. Pero como asociación, nosotros eso es uno de los grandes objetivos que tenemos, es generar los puentes que permitan que proyectos como el de, por ejemplo, que yo menciono como ejemplo, el de enviar equipamiento, puedan funcionar. Porque sin estos puentes, digamos, sin que estos puentes existan, las barreras que tenemos son muchas. En algún minuto yo sé que Eduardo Villablanca, el profe con el que trabajo acá, eh, yo sé que él al menos hizo las consultas para ver si podíamos hacer eso de enviar equipamiento, pero al menos acá en Karolinska le dijeron que no se podía porque hay un tema legal. Ya, Entonces, todos esos temas legales no se pueden resolver como claro, personas individuales, nosotros creemos, y yo también personalmente creo, que son mucho más fáciles de resolver desde lo colectivo. Por eso nosotros formamos este colectivo de investigadores, porque eso nos permite ahora quizás tener tenemos una asociación que tiene una personalidad jurídica en Suecia, podemos incluso establecer colaboraciones con acuerdos que son, digamos, legales, y eso nos va a abrir mucho más posibilidades. Y dentro de eso, por ejemplo, es que se hizo posible el programa Explora Nobel, gracias a que teníamos digamos, colectivo legalmente establecido en Suecia. De lo contrario, quizás no hubiese sido posible solo con la voluntad de las claro. personas. Claro que sí, porque en realidad es bien engorroso, tengo entendido, el tema con las donaciones desde el extranjero, desde una institución, etcétera. No es fácil el tema, lo cual uno dice, bueno, pero entonces es preferible que mueran ahí en una bodega, no sé, Exacto. es como ilógico para uno, pero claro, tienes razón. Todo el tema legal no es fácil. Oye, cuéntame un poquito ahora de la investigación que están llevando, es re importante y me gustaría después en algún minuto conversar con Eduardo Villablanca. Pero cuéntame, tú formas parte de ese grupo, ¿cuáles han sido los avances? Cuéntanos brevemente cuáles son, porque lo que se ha contado acá son pero maravillosos en realidad. A ver, cuéntame con el tema este que están llevando con el crónico, el cáncer de intestinal, digamos. Cuéntame un poquito cuáles son los avances, cuáles son los alcances en los que van ahora. Sí, bueno, respecto de este artículo que fue bien, digamos, famoso, fue muy bullado, digamos, porque es un artículo que tomó cerca de 8 a 10 años de trabajo acá. Hubo mucha gente involucrada. Siempre en estos artículos hay una persona que la lidera o un par de personas que la lideran, ¿cierto? Y los demás somos parte de estos proyectos en distintas aristas. Yo formé parte de ese proyecto, pero no fui parte de las personas que lo lideraron. Eso fue liderado principalmente por otro postdoc y por dos estudiantes de doctorado que estuvieron trabajando. Y bueno, como bien se supo mucho en la prensa, eh, es un proyecto que fue bastante interesante porque logramos determinar básicamente que hay un cierto receptor en el organismo, digamos, que una vez que nosotros activamos ese receptor tenemos la capacidad de promover la regeneración del intestino. Pero el problema es que la mayoría de las terapias pro-regenerativas, en su mayoría, cuando nosotros damos, digamos, hiperactivamos la regeneración, eso puede llevar a cáncer, sobre todo si es que tenemos algún tejido que tenga mutaciones, por ejemplo. La gracia de esta vía, que se llama una vía de señalización, es que cuando se activa no incrementa el riesgo de cáncer. Y incluso nosotros observamos que disminuye la prevalencia o la formación de tumores en el colon. Todo esto tenemos que entender también que en el contexto de modelos animales. Esto todavía no se ha llevado a humanos y tampoco hemos pasado quizá a modelos un poco más avanzados. Pero la gracia es que es una vía muy prometedora porque nos permitiría eventualmente tratar terapia o tener terapias para regenerar distintos órganos y ahí no solamente en el intestino, pero por ejemplo yo, que esa es mi línea de investigación, que es la que lidero yo, está orientada a glándulas salivales. Mi proyecto de investigación se centra principalmente en entender cómo las enfermedades intestinales afectan sitios extraintestinales, que pasa mucho. Los pacientes que sufren de enfermedades intestinales, incluyendo la enfermedad de Crohn, o la colitis ulcerosa, o incluso el cáncer colorectal, padecen también de patologías, por ejemplo, en la cavidad oral, y nosotros no entendemos muy bien por qué pasa eso. Hay pacientes que empiezan a desarrollar heridas en la boca, pacientes que tienen poca salivación y la calidad de vida les baja mucho porque no tener saliva en la boca es terrible, la boca les quema, a veces ni siquiera pueden comer. Entonces hay un conjunto de otros sitios
fuera del intestino que se ven afectados. Y eso nosotros lo sabemos por años, pero solamente por estudios de asociación. O sea, sabemos que personas con estas enfermedades tienen un poco más de esto. Pero esas son solamente asociaciones. Mi proyecto se orienta a entender cuáles son los mecanismos que conectan estas cosas. O sea, nosotros vamos a entender cuáles son los mecanismos celulares, si es que hay conexiones por vía de inervación, ¿cierto? De neuronas, o si hay conexión vía el torrente sanguíneo. Y ahí hemos descubierto hartas cosas interesantes que son parte de mi proyecto actual. Hemos descubierto de que de hecho el intestino afecta directamente las glándulas salivales cuando está inflamado. Yo estoy tratando ahora de entender cuáles son los cables que conectan esto y aparentemente parece ser inervación, ¿cierto? Hay incluso aparentemente ciertos nervios que vienen del cerebro que podrían estar involucrados. Y otra cosa interesante también dentro de mi proyecto y es que nosotros también como trabajamos con estas tecnologías que son bien, digamos, de punta, que nos permiten a veces evaluar las cosas en una manera que nosotros le llamamos como no sesgada, es decir, podemos mirar de forma holística, por ejemplo, cómo la inflamación intestinal afecta a otros sitios. Entonces eso nos permite descubrir cosas que quizás nosotros no sabíamos. Y estos son muchas tecnologías que nosotros ocupamos acá, sobre todo genética y en proteínas. Y dentro de ese contexto, por ejemplo, en mi proyecto también yo tuve la suerte, digamos aquí, porque eso igual hay que tener suerte, de descubrir un órgano que no había sido descrito antes, que es una nueva glándula salival. Eso es uno de los grandes hallazgos dentro de mi investigación. Es un órgano que en ninguna parte nadie más lo ha descrito. En humanos hay algunos estudios que han descrito que eventualmente está ahí, pero nosotros lo descubrimos que está presente en animales y eso nos permite que ahora lo podamos modelar y podamos entender cuáles son sus funciones. Y así también, bueno, antes de este proyecto yo también además participé en otro proyecto donde, por ejemplo, descubrimos que hay ciertas células del sistema inmune, que son las células, los linfocitos B, que son las células que después pueden producir anticuerpos para protegernos de las infecciones, etcétera, y también del cáncer. Y descubrimos que los linfocitos B en el intestino de los pacientes que tienen enfermedades intestinales no son tan buenos, que tienen una función un poco negativa, que incluso retrasan el proceso de regeneración del intestino. Y ese fue otro proyecto en el cual yo estuve trabajando antes de eso. Pero en general el laboratorio en el cual trabajamos acá con Eduardo se orienta mucho a entender los procesos de regeneración del intestino y tratar de buscar terapias que nos permitan tratar la regeneración en aquellos pacientes que padecen de enfermedades inflamatorias intestinales. Y en mi parte del proyecto, que es lo que yo voy a estudiar también a futuro, es seguir comprendiendo cómo el intestino funciona como una suerte, digamos, de controlador, ¿cierto? De otros sitios del cuerpo. Y yo particularmente me oriento a entender cómo afecta el tracto gastrointestinal superior. Dentro de eso, las glándulas salivales, como te contaba, es uno de los sitios en los cuales yo principalmente me oriento. Oye, súper interesante, me gustaría mucho ahondar en el tema. Nosotros siempre tratamos mucho el tema científico, un poco a nivel nuestro, ¿no es cierto? A nivel de la persona de a pie. Cuéntame, así súper breve, ¿cómo fue la estadía de estos chicos, de estos tres muchachos que fueron a ver el tema del Nobel allá? ¿Tú participas de alguna manera de esta selección? No, no aún, no, para eso falta todavía. Pero digamos, la Asamblea Nobel está compuesta por solo profesores de Karolinska. Son 50 profesores de Karolinska los que se reúnen durante el año, están durante todo el año haciendo este proceso de selección. Y hay una asamblea grande y hay un comité. Y el comité son 15 profesores de Karolinska. Cuando digo profesores, son profesores titulares. O sea, son todos profesores titulares del Instituto Karolinska. Y de ellos, esos 15 son los que se reúnen, digamos, el primer lunes de octubre cada año y hacen la votación y eligen al premio Nobel de cada año de Fisiología o Medicina. Y los chicos tuvieron la oportunidad de juntarse, digamos, con Gunilla Carlsson, que es una profesora titular del Instituto Karolinska, y ella es además la presidenta del Comité Nobel. Una de las ventajas de que nosotros trabajamos acá es que ellos son colegas, o sea, Gunilla es profesora acá, trabaja a un edificio de distancia, nosotros trabajamos incluso con estudiantes de ella conocía muy bien a Eduardo Villablanca porque habían colaborado en el pasado. Entonces fue relativamente fácil para nosotros, fue solamente enviarle un correo, contarle que teníamos este proyecto donde venían estos niños y ella inmediatamente ofreció toda su ayuda para que ellos pudiesen tener la mejor experiencia. Y ella fue la que nos consiguió ir a visitar este sitio secreto que es el Foro Nobel, que es donde se reúnen, es una suerte como digamos, de búnker secreto donde todos los años se reúnen a elegir el premio Nobel. Estaba de hecho prohibido grabar, tomar fotos, etcétera, es bien, bien estricto ahí. Los chicos tuvieron la oportunidad de estar ahí.
UNILA nos explicó a todos nosotros, incluyendo a los chicos, cómo es el proceso de selección, cómo funciona. Por ejemplo, hay datos muy interesantes de que la nómina de todos aquellos que podrían haber sido premios Nobel se libera 50 años después. Eso yo no lo sabía, por ejemplo, lo aprendimos ahí. O sea, nosotros vamos a saber en 50 años desde hoy quiénes fueron todos los que pudieron ser premios Nobel este año, porque es una cuestión que se mantiene en estricto secreto por 50 años. Eh, y también tuvieron la oportunidad de juntarse en persona y conocer y hablar incluso con Gary Ruvkun y Víctor Ambros, que son los dos premios Nobel de Fisiología este año. Entonces, esos fueron los dos, digamos, eventos más importantes de la semana, pero además tuvimos una serie de otras actividades que nosotros como asociación les preparamos a ellos, incluyendo visitar los laboratorios donde trabajamos nosotros, pudieron visitar los sitios, digamos, icónicos Nobel, donde se hace el banquete Nobel, donde se hace la selección, que es el foro Nobel, pudieron visitar además sitios no solamente relacionados con ciencias biomédicas, porque también es importante destacar que en nuestra asociación tenemos, por ejemplo, sociólogos y gente del área más de humanidades que son parte de nuestra asociación. Entonces pudieron visitar un centro que es muy importante acá, un centro multicultural, donde vieron lo que los chilenos hacen acá, investigadores, investigación en sociología, asociado, por ejemplo, a migraciones y racismo dentro de Suecia. Tuvieron además la posibilidad de hacer turismo, los llevamos a conocer, incluso los chicos, tanto Michelle y Yamil tuvieron la posibilidad de patinar en hielo por primera vez. Ahí yo le pedí a dos estudiantes míos que les ayudaran a patinar y se atrevieron ahí, estuvieron patinando. Entonces fue un poquitito de una experiencia completa que sin duda yo creo que fue una experiencia transformadora. Obviamente que sí. Oye, muchas gracias, Gustavo, por haber estado hoy día con nosotros. Me encantó haber conversado contigo y me gustó que algún día vamos a tener que volver a conversar porque nos Por faltó cierto. muchísimo por ahondar. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. No, muchas gracias a ti, Miriam. Y bueno, felices de contribuir cuando sea necesario con Chile. Siempre vamos a estar dispuestos desde nuestra pequeña veredita de acá. Muchas gracias. Muchas gracias le damos a Gustavo Monasterio, doctor en inmunología, investigador postdoctoral en inmunología gastrointestinal, allá en Suecia, ¿no? En el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia. Y vicepresidente de la Asociación de Investigadores Chilenos en Suecia. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.